El propósito de esta presentación es la de manejar o recordar o aprender el concepto de la derivada, su aplicación en la economía y la interpretación geométrica. Mi nombre es José Francisco Barros Troncoso y comencemos con la parte del concepto de la derivada. Cuando nosotros hablamos de la derivada, es una herramienta que te da la matemática para mirar cuál es el comportamiento de una variable que llamamos dependiente cuando otra variable relacionada con ella, que denominamos generalmente independiente, varía. La derivada se interpreta como una razón de cambio, tasa de cambio promedio, ¿m? Y los problemas que conllevan a la creación de lo que es el cálculo fueron entre ellos, primero, lo que estaba asociado a la parte de la geometría, o sea, el cálculo de la recta tangente a una curva en un punto específico. El segundo fue la determinación de la velocidad y la aceleración de un cuerpo, conociendo la distancia en función del tiempo. El tercero fue determinar cuándo una función alcanza su valor máximo o mínimo. El cuarto está relacionado con el cálculo de longitudes, áreas, volúmenes determinados con curvas o superficies. Los tres primeros son de estudio específico del cálculo diferencial, mientras que el cuarto, lo relacionado con longitudes, áreas y volumen, lo estudia el cálculo integral. Cuando nosotros hablamos de derivada, hablamos de cambio, de variación. Traemos unos ejemplos relacionados con la parte de la economía, como el caso de que si se decide aumentar el precio de un artículo específico, o sea, ¿qué pasa con la demanda? O sea, se aumenta, posiblemente disminuye, ¿ya? Hay un cambio, hay una variación. ¿Qué pasa con la inversión de publicidad? Si se incrementa la inversión de publicidad, ¿qué pasa? Si con las ventas se incrementan, disminuyen. Todo eso es lo que nosotros llamamos variación. Cuando se aumenta el número de unidades producidas, ¿qué pasa con el costo promedio? ¿Aumenta o disminuye? ¿O qué pasa con la productividad si la inversión de capital varía, si se incrementan las horas laboradas, si se aumenta la mano de obra? En las tres primeras, si nosotros observamos, existe una relación de dos variables, ¿no? Hay una variable independiente y una variable dependiente. En la cuarta, en lo de la inversión de capital, incremento de horas laboradas, aumento aumento de la mano de obra, y ahí nosotros podemos observar que hay más variables independientes, pero siempre vamos a tener una variable dependiente. En este caso particular es la productividad. Entonces, siempre que nosotros hablemos de tasa de cambio, de variación, nosotros estamos hablando de derivada. Entonces, cuando ese resultado de esa derivada es positivo, quiere decir que la variable dependiente va a tener un incremento. Si ese resultado de esa derivada es negativo, indica de que esa variable dependiente va a tener una disminución. Es normal que los estudiantes que no están relacionados con programas o ramas del conocimiento, que no están relacionados entre comillas directamente con la matemática, siempre se preguntan, ¿para qué me sirve eso? Cuando nosotros hablamos de la derivada, nosotros desde el punto de vista de la economía me permite hacer un análisis marginal. O sea, ¿qué es un análisis marginal? Es estimar el cambio que experimenta una función que modela una situación relacionada con la economía, tema de ingreso, costo, beneficio, producción, tasa de impuesto, etcétera, al incrementar la variable independiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú conoces las funciones de ingreso total, de costo total, de utilidad total, ¿ya? Tú a través de la derivada puedes conocer el ingreso marginal, el costo marginal o la utilidad marginal. Además de eso, un elemento importante dentro de la aplicación son los procesos de optimización, que permiten minimizar o maximizar los valores de unas ciertas variables. Por ejemplo, tú puedes conocer cuál es el mínimo costo promedio que puedes obtener, cuál es la máxima utilidad, cuál es el máximo ingreso, cuáles son cuál es la máxima productividad, todo eso dentro de los procesos de optimización. La elasticidad de la demanda es una aplicación que más adelante ustedes van a conocer, que son los cambios que se pueden presentar en la demanda, y la propensión del ahorro o al consumo relacionado con
con los países, entre otras muchas otras aplicaciones. Hagamos unas diapositivas con la interpretación geométrica de la derivada. Primero vamos a hacer la presentación por pantallazo para hacer lo que es la interpretación geométrica. Después utilizamos el WinPro para hacer todo lo que tiene que ver con la animación. Miremos inicialmente lo que es la parte de interpretación. Consideramos una función, esta función que observamos aquí, que llamamos esta que está de rojo, es una función arbitraria, ¿cierto? Cualquier función que sí. Tomamos un punto específico de esa función, ¿cierto? Un punto x1, como estamos hablando de función, obvio que va a tener una imagen que va a llevar y1, el punto de intersección es lo que me da la imagen. Perdón, el punto de intersección entre la imagen es que me da el punto en la gráfica de la función. Nosotros tomamos otro valor arbitrario que vamos a llamar x2. Al igual tiene una imagen que vamos a llamar x2, ¿no? La distancia que hay entre x2 y x1 ya lo tocamos en lo que tiene que ver con incremento. Se llamaba delta. El delta es la diferencia que hay entre la distancia de x2 menos la distancia que hay de x1. También vamos a tener un delta de y, o sea, diferencias entre y2 y y1. Nosotros vamos a tomar una recta arbitraria, es una recta arbitraria, pero que toca la curva en dos puntos específicos. Por tocar la curva en dos puntos específicos, esa recta la llamamos una recta secante, ¿no? Esa recta secante, miremos lo que tiene que ver con el ángulo de inclinación de la recta y relacionemos algunos conceptos que ya estudiamos. Cuando hablamos de función, que yo les decía un momento, cuando habíamos, por decir, recuerdo, en ese momento hablábamos de f de x más h menos f de x sobre h. Ya decía, ojo que ya aquí estamos hablando de derivada. Cuando hablamos de tasa de variación, volvimos a tocar el punto. Esta expresión que está aquí, donde está delta de y, la definimos en tasa de variación. Delta de x más x1 se obtiene al despejar x2, porque esa es la función de x2. Pero x2 sería el y2 este que está aquí. Y el f de x1 que es la posición inicial. Bueno, ahora, si nosotros volvemos a lo que tiene que ver con la parte, regresamos a la parte de la trigonometría y a lo que, como definíamos la función lineal, decía que la tangente es el ángulo de inclinación, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, y recordemos cuando nosotros veíamos allá en décimo que la tangente es igual al lado opuesto, en este caso es delta de y, está aquí arriba, sobre delta de x. Entonces, en la medida de que ese x sub 2, observen que x sub 2, mire el punto, ya está x sub 2 en estos momentos, ¿no? Aquí está en estos momentos x sub 2. Si avanzamos, ese x sub 2 se va rodando, se va haciendo más pequeño, ese delta de x se va haciendo más pequeño, ahí se va haciendo más pequeño, hasta el punto en que esa recta secante se convierte en una recta tangente. O sea, ¿qué es la recta tangente? La recta tangente es aquella que toca la curva en un punto. Entonces, ¿qué definición es esa? Nosotros hablamos de la pendiente. Decimos que el límite de esa pendiente, cuando delta de x se hace pequeño, ¿sí? Cuando ese delta de x se hace pequeño, es igual al límite, ya definimos la tangente que está arriba, y eso es lo que se conoce con el concepto de la derivada. ¿Vale? Es decir, ¿cómo definimos nosotros las derivadas desde el punto de vista de la geometría? La derivada de una función f en un punto x sub 0 se indica que f' de x sub 0 se define como f' de x sub 0 igual al límite de f de x sub 0 menos f de x sobre x sub 0 menos x, cuando x tiende a x tiende a 0. Si ese límite no existe, entonces decimos que la derivada no existe. Si nosotros tenemos una función y igual a f de x, la derivada de y se puede definir. Miren las formas en que puedo definirla, como y', como de y de x, como de f de x, o ya diferentes. Generalmente, comúnmente trabajamos con estas dos formas de representación de la derivada. Entonces, aprovechemos lo siguiente. Vamos a utilizar el WinPro, un graficador, para observar nosotros cómo va a variar esa recta.
nosotros vamos a ubicarla en el punto inicial, ¿cierto? Donde tomamos la imagen, todas las imágenes las tocamos de acá. Y entonces observamos que aquí está la recta secante. En el punto, en el momento en que ese delta, ese x sub 2 se va pegando, cada vez se va pegando más a delta de a x1, eso se va haciendo 0. ¿Cierto? Se va haciendo 0, se va haciendo 0, hasta el punto de que esa recta secante se convierte en una recta tangente. Esa es la interpretación geométrica que se hace de la derivada. ¿Viste? Espero que esto haya servido para entender mejor.